Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza el programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. La palabra de Dios en esta tarde declara: no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Amén y amén. Con esta palabra que se encuentra en Lamentaciones 3, 21 al 26, damos inicio en esta hermosa tarde a tu programa Refrescando tu Vida. Así que yo te invito en esta preciosa tarde a ponerte de acuerdo conmigo para dedicar este tiempo al Señor, para que ciertamente Dios ministre y se glorifique a través de este programa. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana, porque grande es tu fidelidad, porque en ti podemos poner toda nuestra esperanza y esperar en ti, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel a pesar de nuestra infidelidad. En tus manos está tu programa Refrescando tu Vida, para que tú lo uses de una manera muy especial, para que tú toques a cada persona que en esta tarde se conecta a este programa, ya sea a través de las redes sociales o a través de la radio, que tú seas ministrando. Tú conoces la necesidad de cada persona que de una manera u otra entrará en contacto con este programa, no por casualidad, sino por causalidad, porque tú eres un Dios de propósito. Así que en tus manos estoy, apelando a tu gracia y a tu misericordia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así que, amados, saludamos a toda esta hermosa audiencia de Radio Grito 1200 AM, 92.1 FM HD y Red 93.7 FM Redefine tu Vida. Te saluda tu hermano, tu amigo, el pastor David Abreu, de la Iglesia Cristiana Ciudad de Alabanza, pueblo que se reúne en la carretera 444, kilómetros 0.4. Ahí estamos con los brazos abiertos y te extendemos nuestra invitación a participar de nuestras experiencias de adoración y de encuentro con la palabra del Señor. Así que los domingos nos reunimos a las 9:30 de la mañana para adorar a Dios, recibir palabra. Tenemos también un programa muy especial para los niños, que son nuestras ovejas más apreciadas, así que serás bienvenido. Los miércoles es nuestra noche de oración y de estudio de la palabra a las 7:30 de la noche, y los viernes se reúnen nuestros jóvenes. Puedes buscar la página de nuestros jóvenes en Facebook, en Generación de Conquista, y ahí te encontrarás todo el programa que ellos tienen para ti, querido joven, querida joven, que en esta preciosa tarde te conectas a nosotros. Y como hemos dicho anteriormente,
Moca está celebrando los 40 días de ayuno y oración. El pueblo de Aguadilla lo tuvo recientemente y ahora nos toca a nosotros reunirnos en el Coliseo de Moca a las 6 de la tarde. Ya llevamos 21 días orando, clamando, adorando en la unidad del Espíritu. Hermanos y hermanas de diferentes congregaciones y amigos, nos reunimos ahí en la unidad del Espíritu para interceder, para clamar por nuestra nación, por nuestra familia, para traer peticiones individuales. Así que estaremos así hasta el 17 de marzo. Así que te invito a que te des la vuelta de 6 a 7. Llegas y a las 7 terminamos sharp, como dice el americano, para que cada cual pueda ir a su trabajo, a su lugar de estudio o a las diferentes faenas que puedan tener para ese día. Así que va a ser bienvenido. Mañana miércoles, que estamos a 28 de febrero, nos toca a nosotros a Ciudad de Alabanza. Va a estar nuestro equipo de alabanza y adoración, los pastores Aníbal, la pastora Ruth dirigiéndonos en alabanza. Vamos a tener nuestro equipo de intercesión listo para interceder, para clamar en unión a muchos hermanos de otras iglesias. Un ambiente hermoso. Hoy, esta mañana, tuvimos un tiempo poderoso. Así que fuimos dirigidos por los pastores Saúl Omar Morales y Eliezer Crespo, pastores aquí en Moca, y tuvimos un tiempo bello, precioso. De hecho, la reflexión que voy a compartir contigo hoy está basada en la reflexión que compartió el pastor Omar, que me impactó tanto que yo dije, yo tengo que compartir con mis hermanos de la radio esta palabra tan poderosa que trajo el pastor Omar. Así que te esperamos mañana a las 6 de la mañana en el Coliseo de Moca. Y el título, yo le puse como título, después de haber escuchado la palabra que trajo el pastor Omar: todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Yo no sé cómo tú te sientes personalmente cuando ves las noticias, cuando escuchas de tanto asesinato, cuando escuchas acerca de un gobierno dividido, como que nuestros gobernantes no se ponen de acuerdo, el Senado, la Cámara de Representantes, los directores de agencia, el gobernador, y ahora que estamos en año eleccionario, como que no se ponen de acuerdo, cada cual trata de tirar para su lado y se olvida muchas veces de las necesidades del pueblo, ¿no? Y vemos la situación que se está dando a nivel internacional, las diferentes guerras y diferentes frentes de batalla que se están dando en Medio Oriente, en Europa, en África, en diferentes partes del mundo, los conflictos y la inestabilidad política de algunos países de Latinoamérica, ¿no? Y uno dice, wow, Señor, habrá esperanza para este mundo. Como dice mi esposa, Cristo ven pronto, Señor, Cristo ven pronto. Pero hoy yo quiero anunciarte, ¿verdad? Como Dios nos habló esta mañana en la reunión de los 40 días de ayuno, que todavía hay esperanza. Mira lo que dice Ezequiel 37 del 1 al 10, que fue la palabra que leyó el pastor Omar Morales. Dice, la mano del Señor vino sobre mí. Esto está en Ezequiel 37 del 1 al 10. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos, y Él me hizo pasar en derredor de ellos, y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí estaban muy secos. Y Él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de pie y pondré espíritu en vosotros y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido,
y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí había tendones sobre ellos, y creció la carne, y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor: ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos y vivieron, y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Amén. Fíjate que el escenario que Dios le presenta a Ezequiel en esta visión es el escenario de un valle lleno de huesos desparramados, y estos huesos estaban secos en gran manera. Más adelante, en los versículos después del 11, el mismo Espíritu Santo explica que estos huesos secos representan la condición en que se encontraba el pueblo de Israel en el tiempo del profeta Ezequiel. Si nos ubicamos históricamente, el pueblo de Israel estaba sufriendo el cautiverio babilónico, un cautiverio que duró 70 años, según Dios lo había indicado a través de sus profetas como Jeremías, y que ese cautiverio venía como consecuencia del pecado de Israel. Era una disciplina, era un castigo, si lo podemos llamar así, porque tanto el pueblo de Israel, tanto Judá como Israel, se habían rebelado en contra de Dios, se habían vuelto hacia la idolatría, hacia adorar a los dioses de los cananeos, y Dios se había levantado como padre, porque todo buen padre disciplina y castiga a sus hijos para corregirlo, y él como padre estaba actuando, corrigiendo a su pueblo, ¿verdad? A tal punto que Jerusalén fue destruida, los muros fueron hechos escombros, se convirtieron en piedras, la gente fue deportada a Babilonia. Fue un tiempo de dolor, de sufrimiento, donde muchos de Israel perdieron toda esperanza y se sintieron abandonados por Dios. Al entrar en ese cautiverio, habían perdido la esperanza. De igual manera, a nuestro alrededor nos encontramos tantas situaciones de dolor y sufrimiento. Cuando nosotros analizamos la condición espiritual y moral de nuestra sociedad contemporánea, nos tenemos que preguntar: ¿habrá esperanza? Cuando vemos cómo en nuestra isla sigue aumentando la incidencia de crímenes violentos de una manera drástica, de una manera terrible, noticias que antes eran comunes en otros países de Latinoamérica, ahora vemos que esas noticias llegan ahí, asesinatos terribles, que solo gente psicótica, enferma mentalmente, endemoniada, puede cometer esos horribles asesinatos, ¿no? Como lo que hemos visto en las noticias de nuestro país. De tal manera que estamos más de un asesinato por día. Estadísticamente, por lo que va de año, es terrible el deterioro moral de nuestra sociedad, la situación de la familia, la crisis económica, las situaciones en la política. Donde quiera que vemos como un valle de huesos secos, gente seca espiritualmente, moralmente, emocionalmente, que lo único que tiene es amargura, y de acuerdo a esa amargura actúan haciendo daño a los demás. Gente llena de odio, de resentimiento, de rebeldía y coraje. Pero también los valles, los huesos secos también pueden tipificar diagnósticos médicos, situaciones económicas, diferentes situaciones en que tú puedes estar viviendo. Y cuando mira, dice: Señor, ¿tendrá remedio esto? ¿Saldré yo de esto? ¿Habrá esperanza para mí? Esto va de mal en peor. Por más que oro, la cosa empeora. Cuando Dios le presenta a Ezequiel ese panorama, ese escenario, le hace una gran pregunta: ¿vivirán esos huesos?
Como quien pregunta, ¿habrá esperanza para ellos? Porque estaban secos en gran manera. Como que hacía siglos que habían muerto. Eran esqueletos completos y para colmo estaban desparramados. O sea, no estaban formados los esqueletos, sino que un hueso por un lado, otro por otro, la cadera por un lado, el cráneo por otro, el fémur, el radio. Y así podemos mencionar los diferentes nombres de los diferentes huesos que tiene el cuerpo del ser humano. Habrá esperanza. Y ante la situación que tú estás viviendo, o que está viviendo nuestra nación, el Señor nos pregunta, ¿vivirán estos huesos? ¿Hay esperanza para Puerto Rico? ¿Hay esperanza para tu familia? ¿Hay esperanza para tu empresa? ¿Hay esperanza para los políticos? ¿Hay esperanza para mí personalmente? ¿Hay esperanza? Ante esa pregunta, ¿qué hizo Ezequiel? Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Reconociendo Ezequiel que solo Dios podía marcar la diferencia. Solo Dios podría hacer que estos huesos vivieran. Ezequiel le dice, y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Tú lo sabes. ¿Y qué tal si ante la pregunta que nos hace el Señor, tú dices, Señor, bueno, tú lo sabes? O sea, yo me rindo a ti, yo dependo de ti, solo tú puedes vivificar esto, solo tú puedes traer esperanza. Entonces, cuando Ezequiel le dice a Dios, tú lo sabes, el Señor le da una orden, le da una instrucción y le dice, el Señor profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Entonces, ¿qué hizo Ezequiel? Creyó a Dios y profetizó lo que Dios le dijo. Huesos secos, oíd palabra del Señor. Y entonces y comenzó a declarar la palabra del Señor. He aquí, haré entrar en vosotros espíritu. Dice, huesos secos, oíd palabra del Señor. Así dice Dios a estos huesos. Aquí haré entrar en vosotros espíritu, viviréis y pondré en vosotros tendón. Y comenzó a profetizar restauración, comenzó a profetizar orden, comenzó a profetizar la manifestación del poder de Dios para tomar todos esos huesos y ordenarlos y poner cada hueso en su lugar, para ordenar que viniera los tendones, los músculos, la piel, los órganos fueran creados. Porque si Dios fue capaz de crear con la palabra de su boca el cielo y la tierra, ¿cuántas cosas más Dios no puede hacer con su palabra? Dios le entregó una palabra a Ezequiel y Ezequiel la creyó y la profetizó. Te pregunto, Dios te ha entregado en medio de tu situación donde tú has perdido la esperanza, Dios te ha entregado una palabra. Dios te ha entregado una palabra. Porque si Dios te ha entregado una palabra, el Señor te dice hoy, ante tus huesos secos, profetiza, hijo de hombre, profetiza. Y dile, así dice el Señor, ¿qué Dios te ha dicho? Y hay en la palabra de Dios, hay sobre más de 365 promesas, una para cada día del año. Promesas que tú puedes tomar y creerlas. Y luego de creerlas, profetizarlas, declararlas en medio de tu situación. Sea enfermedad, sea crisis económica, sea rompimiento matrimonial, sea desintegración familiar, sea cual sea tu condición, sea como se llame tus huesos secos. El Señor te dice, profetiza. Cree y declara la palabra que Dios te ha dado. Miren, amado, esto funciona cuando uno lo hace por fe.
esta casa, ustedes ven esta casa, esta es una habitación de mi casa. Yo creyendo esta palabra y creyendo un testimonio que me dio un amigo mío, pastor en República Dominicana, el pastor Radamés Quesada, donde Dios le entregó esta palabra de Ezequiel 37 para que él profetizara sobre la facilidad de su ministerio cuando no tenía ninguna. Vivía en la casa de la suegra. No había templo, no había nada. Pero el Señor le mandó a levantar un ministerio de niños en Pimentel, República Dominicana. Y él le creyó a Dios y profetizó. Y puso a los niños que él estaba ministrando a profetizar para que se levantaran las paredes, para que se levantara todo. Profetizaron conforme a la promesa y a la orden de Dios. Y Dios comenzó a tocar gente. Y ahora tú vas a Pimentel, tú vas al ministerio Dios es Amor del pastor Radamés Quesada. Y ves esas edificaciones, ves ese terreno, ves lo que Dios le ha entregado. Porque le creyó a Dios y ante sus circunstancias declaró lo que Dios había hecho. Y yo hice mía esa palabra. Y cuando no había nada, después de haber sido víctima del huracán Josie, haber perdido mi mueble, haber perdido muchas cosas por la inundación que sufrí, vine a este terreno. Solamente estaba el terreno. Y yo comencé a profetizar y a creer que en este lugar se levantaba la casa que Dios me había prometido. Y eso es material, ¿no? Pero una casa para servir a Dios. Y ¿sabes qué? Como resultado de lo que ocurrió con el huracán Josh, llegaron unas ayudas de Estados Unidos que sirvió para establecer el fundamento económico para hacer la casa. Se abrieron puertas de crédito, etcétera, etcétera. Y aquí está la casa. Y así lo hicimos con la iglesia. Cuando no había paredes, profetizamos, pusimos las manos, cuando no había nada ni techo, pusimos las manos sobre los zapatones y profetizamos: Señor, tú has dicho, tú nos has prometido que las finanzas no van a ser un problema, que tú nos has mandado a levantar un templo milagroso. Se levanta, y comenzaron a mandar que se levanten las vigas, se levanta el techo, y vayan nuestras facilidades. Todavía no hemos terminado, pero lo último que, así como lo hizo aquí, o sea, Dios lo hizo por fase. Nosotros lo hizo por fase. Ya tenemos el techo, tenemos el piso, las columnas, tenemos la mitad de las paredes. Ahora lo que queda también lo vamos a profetizar y a creer en el nombre de Jesucristo. Porque cuando yo escuchaba esta palabra, el labio del pastor Omar esta mañana, en los 40 días de ayuno, yo digo: Señor, tú me estás hablando. Yo voy a profetizar para que se cierre nuestro edificio en el nombre de Jesucristo. Pero no es profetizar lo que a mí me dé la gana, por capricho humano. Es profetizar la palabra del Señor, lo que Dios ha puesto en tu corazón. Profetizar esas promesas, es poner nuestra esperanza en el Señor. ¿Qué Dios te ha dicho en cuanto a tu enfermedad? En cuanto a tus huesos secos, ¿qué Dios te ha dicho? ¿Qué Dios te ha dicho acerca de tus hijos? Profetiza sobre tus hijos, por más mal que tú los veas, aunque estén perdidos por ahí, no quieran saber de la iglesia. Profetiza que una mañana de esta te va a decir: papi, mami, espérame, hoy quiero ir contigo a la iglesia. Y los vas a ver pasando al altar y entregando su vida al Señor. Pero profetízalo, créelo. No es asunto de repetir como el papagayo, es asunto de declarar creyendo, aferrado a una promesa bíblica, aferrado a una verdad de la palabra de Dios, porque Dios es fiel a su palabra. ¿Lo crees? Fíjate que cuando el profeta le creyó a Dios y obedeció, porque la fe va unida con la obediencia, y se movió en fe, sin ver nada, comenzó a profetizar sobre unos huesos que no tenían esperanza, porque estaban secos, en gran manera. Y algo milagroso comenzó a suceder. Hubo un terremoto y un gran estremecimiento y un gran ruido, y cada hueso se unió con su hueso, y se cumplió la primera fase. Ya estaban todos listos, pero eran cuerpos inertes, no había vida en ellos. Entonces Dios le da otra orden al profeta:
Le dice, profetiza sobre el Espíritu. Y dile al Espíritu, así dice el Señor, ven de los cuatro vientos. Y él comenzó a profetizar al Espíritu en obediencia, creyéndole a Dios. Y el Espíritu sopló y entró en esos cuerpos inertes. ¿Y qué pasó? Vivieron. Hay esperanza de vida. Y podemos profetizar sobre Puerto Rico. Podemos profetizar el avivamiento. Podemos profetizar que el pueblo se vuelva a Dios. Podemos profetizar que los políticos se vuelven a Dios. Que el temor de Dios entra y se manifiesta en las casas de las leyes, en el Capitolio, para que dejen de aprobar leyes que están retando a Dios. Profeticemos. Creamos de que Puerto Rico es la isla del Cordero, que le pertenece al Señor, que tu familia le pertenece al Señor, que tu cuerpo le pertenece al Señor. Profetiza al Espíritu. Y sabe una cosa, Dios está comprometido con su palabra, no con nuestros caprichos. Sí, porque hago la salvedad, porque hay algunos que malinterpretan y se van a los extremos y empiezan a proferir palabras como si fueran palabras mágicas. No, esto tiene que ver con fe, esto tiene que ver con la palabra de Dios, esto tiene que ver con tener una relación con Dios y creerle a Dios. Él profetizó y entró Espíritu. Y hubo un cambio del cielo a la tierra. Se estableció un antes y un después. Aquel valle de huesos secos, aquel panorama tan tétrico fue transformado por la palabra de Dios, por la palabra profetizada. Y de aquel montón de huesos secos en gran manera surgió un gran ejército, grande en extremo, lleno de vida, de muerte a vida. Para eso viene la palabra, para hacer un cambio de muerte a vida. Primero hubo una fase donde las cosas se pusieron en orden, cada hueso con su hueso. Luego vino una segunda fase donde el Espíritu entró y se convirtieron en un ejército de gente viva, llena del poder de Dios. Hoy Dios te dice que independientemente de cuál sea tu situación, hay esperanza de vida y resurrección sobre tus huesos secos. Sea como se llame esos huesos secos. ¿Lo crees? Si lo crees, profetiza lo que Dios te ha dicho. Dile a tus huesos secos, así dice el Señor. Y entonces verás la manifestación de la gloria de Dios como nunca antes. Así que, amado, amada, en el nombre de Jesús, yo te digo hoy, todavía hay esperanza. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra nos imparte esperanza, nos imparte fortaleza, nos imparte ánimo, porque tu palabra, Señor, trae fortaleza a la fe, porque dice las Escrituras que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y hoy hemos declarado tu palabra, hemos leído tu palabra. Cada radioyente, cada persona que se conecta a través de este programa, sea por Facebook, sea por video, sea por radio, independientemente del canal que use o que tú uses para conectar a las personas con este programa Refrescando tu Vida, cada persona es fortalecida en la fe por tu palabra. Y con esa fe, Señor, yo declaro que cada uno se levanta para profetizar sobre sus huesos secos y en esperanza y en fe y en obediencia profetizar vida, profetizar resurrección, profetizar levantamiento y restauración, sanidad, provisión y todo lo que tú declaras a través de tus promesas en la Biblia. Padre, yo declaro nuevas fuerzas. Y yo declaro, Padre, que avivamiento sobre nuestra isla. Yo declaro, Padre, que en el nombre de Jesús yo profetizo ese avivamiento. Me hago eco
de tantas palabras proféticas que se han dado sobre nuestra isla, de levantamiento, de restauración, de milagros, de prodigios, Señor, de una cosecha poderosa y numerosa de almas que se entregan a ti, Señor. Oh Padre, yo profetizo que Puerto Rico es la isla del Cordero, Padre, y vengo con una orden de desahucio y desalojo contra todo espíritu de muerte, contra todo espíritu de suicidio, contra todo poder de las tinieblas que se ha empeñado, Señor, en aniquilar a nuestros niños, o desde antes de nacer, que se ha empeñado en aniquilar a nuestros jóvenes a través de la drogadicción, a través de accidentes, a través de la criminalidad. Yo le ordeno a esos espíritus de muerte, de destrucción, que se aparten de la isla del Cordero, y profetizo vida, profetizo esperanza, profetizo levantamiento, Señor, profetizo un nuevo tiempo sobre la isla del Cordero, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, amadas, será hasta el próximo martes a las 5:30 en una nueva edición de tu programa Refrescando tu Vida. Bendiciones. Hemos llegado a la parte final de tu programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Te esperamos el próximo martes a las 5:30 de la tarde aquí en Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.